Muy buenas tardes a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Con todos vosotros hoy tenemos a una compañera que debido a situación social, familiar, se nos muestra a nosotros hoy bajo un seudónimo. ¿Cómo desea ser llamada hoy, compañera? Hoy Vic, hoy soy Vic. De acuerdo. Buenas noches, Manuel. ¿Y podríamos decir desde dónde estás hablando con nosotros? Em, pues os estoy hablando, o te estoy hablando desde Ceuta, que es una maravillosa ciudad mágica, que tiene muchas historias. La verdad es que te cautiva, porque tiene una historia pues muy bonita. Y desde aquí te estoy hablando. Pues mira, tenemos muchos compañeros desde muchos lugares distintos del mundo, porque sabes que nuestro grupo de amigos está formado por una amistad internacional, mm, Correcto. Mm. y nos escuchan personas desde muchos lugares y no todo el mundo es un experto en geografía. Podríamos describir un poco más la ciudad española de Ceuta. Pues mira, Ceuta, la verdad es que cuando llegué me impresionó bastante porque bueno, aunque Ceuta es española, es, aunque estemos en el continente africano, ¿vale? Es una belleza de ciudad, de verdad. Está, está bañada por un lado por el mar Mediterráneo y por otro lado tenemos el océano Atlántico. Además tiene una situación geográfica, o digamos más bien estratégica, importante, sobre todo en el puerto, ¿no? En el paso del estrecho, que además, bueno, pues le hace tener un estatus de Puerto Franco, es decir, bueno, pues tiene una serie de ventajas fiscales eh, que pueden favorecer el comercio, ¿no? Pero al margen de todo eso, aquí confluyen pues cuatro culturas, que es la cristiana, la musulmana, la judía y, aunque en menor grado, pero también la hindú, confluye además de una manera pues muy en total armonía. Y yo creo que eso es lo que le da ese halo de- de mágica. Y desde aquí yo he visto, a pesar de que yo he vivido un tiempo en Sudamérica y sin hacer de menos a ningún país, porque creo que cualquier país eh, tiene su esencia, su personalidad y eh, pues como te comentaba antes, ese halo especial que las hace a cada una. Yo aquí he visto unos anocheceres y unos amaneceres realmente bellos. Pues me he teletransportado un, durante un momento y me gustaría hacerte una pregunta un poco desde mi ignorancia, ¿eh? De verdad lo digo, espero que ningún ceutí se sienta extraño ante mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos andaluces, como es el pueblo de Ronda, que a nivel cultural tiene incluso una alianza de amistad con el pueblo de Chechagüen, en Marruecos, debido a que la estructura del pueblo es un pueblo como muy parecido uno a otro, pero es que entre las idas y venidas que han habido entre la historia del norte de África y el sur de España, digamos que habitantes que estuvieron viviendo un tiempo en Ronda acabaron ayudando a construir Cheshawén, y eso es lo que hace que estén esos pueblos hermanados, ¿no? Pero más allá del por qué, lo que sí es verdad es de que al día de hoy se sigue diciendo de que hay un hermanamiento entre esos dos pueblos, y a nivel gubernamental incluso se hacen algún tipo de eventos demostrando ese hermanamiento y el por lo menos llevarse bien, ¿no? Y mi pregunta como andaluz es la siguiente, y espero que no sea una pregunta extraña. ¿Tiene
Ceuta tiene vínculos, es española, pero tiene vínculos un poco con todo lo que es el norte de África, que es en donde está situada geográficamente, ¿no? Pero ¿y con Andalucía? ¿Tiene Ceuta algún vínculo con lo que se podría decir que pudiera ser la existencia de una cultura evidentemente andaluza? ¿Tiene algún vínculo con los... ¿Sientes tú ese vínculo cultural? Eso ya es un poco de curiosidad personal, ¿eh? Sí, bueno, yo no llevo tampoco mucho tiempo aquí, pero sí te puedo decir, vamos, entiendo lo que me quieres decir, pero efectivamente aquí vamos a ver, aquí hay mucho andaluz, hay muchísimo. eh, También me he encontrado con bastante gente del norte, de Barcelona. Date cuenta que Ceuta es una ciudad eminentemente de funcionarios y sobre todo funcionario militar, ¿vale? Entonces aquí te viene muchísima gente de muchísimos lugares. Pero también hay muchísimas familias, hay mucha gente que aquí nació hace muchos años que tienen ya pues familias de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero evidentemente sí, sí, hay una corriente importante con Andalucía, mucha, Bueno, pues además. eso simplemente es un poco como una curiosidad de mi propio ego, pero sí que en verdad me responde un poco la perspectiva de una manera más amplia, que ya no es Andalucía, sino que es todas las culturas que se asientan en Ceuta, ¿no? Más allá del que tiene allí hasta las raíces de sus tatarabuelos, se podría considerar eso un ceutí autóctono, Efectivamente, bien. un caballa, como lo llaman ellos, cuando es el ceutí de pura cepa, ¿no? Es el que tiene sus raíces ya allí puestas, los llaman caballas, son caballas, ¿no? Aunque hay Ajá. mucha gente que lleva muchos, muchos años aquí, que aunque no ha nacido aquí, se considera también caballa, ¿no? Es una gente o sea, son muy acogedores, son muy amables, son personas. A mí hay veces que me parece estar en Andalucía, o sea, cuando tú me preguntas eso, realmente, hombre, date cuenta que, bueno, vamos a ver, Ceuta, desde en 1978, cuando fue la Constitución, se la reconoció su derecho a constituirse como comunidad autónoma, ¿vale? Pero aunque hasta el 95, hasta 1995, no se constituyó como tal, ¿vale? Pero es así. Y realmente, legalmente, o mejor dicho, judicialmente, ¿eh? Pues está escrita el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero Ceuta y Melilla, con la sede en Granada. Entonces te quiero decir que, y aquí, por ejemplo, llega muchísima gente de Cádiz, de Algeciras, de Málaga. eh, Hay mucha afluencia de turismo de estas ciudades, ¿no? Pues la verdad es que ya te digo, era una curiosidad así personal. Y a mí me encanta la historia y a buenas personas que nos oyen también, ¿no? Y es un placer el oírte. Pudiera ya ser un poco más curioso porque son curiosidad que me vienen, ¿no? Como por Sí, bueno, ejemplo, dijo que el escudo de Ceuta es el mismísimo escudo del Reino de Portugal. claro, porque es que, vamos a ver, Ceuta realmente fue, no me acuerdo ahora mismo el año, la verdad es que lo hablaba el otro día con unos amigos y sí se lo dije y ahora no me acuerdo, pero primeramente fue, no me voy a remontar a cuando llegaron los primeros vestigios que fueron los fenicios, no me voy a remontar hasta eso, pero bueno, em, sí era de Portugal y me parece que fue en 1640 y algo, no me acuerdo muy bien, tendría que mirarlo, si no mentir, perdón, si no mentiría. Pues voy a ver un poquito de agua, se me seca la garganta. Sí, claro. Pues llega un momento que Portugal da la opción a Ceuta a elegir a los ceutíes si quieren ser eh, españoles o portugueses y deciden ser españoles, ¿no? Entonces, y ahí hago una referencia.
sin querer, a mí no me mueve ni política, ni me mueve absolutamente nada, pero creo que hay mucha confusión, porque hay veces que me lo preguntan o nos lo preguntan aquí, personas, sobre todo gente joven, ¿no? Yo creo que Bueno, sucedería porque como ha habido etapas en donde la corona de Portugal y la de España han estado por casamiento unidas, pues en efectivamente, momentos en donde se han vuelto a separar, pues tal vez a ciertos puertos, tal vez le dieron esa oportunidad y en definitiva muchas veces, tú sabes que con la hispanidad yo me llevo muy bien con el concepto de hispanidad, no con una idea imperialista ni de conquista, sino sí de amistad, pero también, además de la palabra hispanidad, está la palabra esta de liberismo, ¿no? Y no solo está esa unión hispanoamericana, sino iberoamericana, ¿no? Y ese tipo de tendencia pues hacen que tiene todo un porqué, ¿no? sí, Y tiene todo un porqué y mira, está bonito de que parte de ese porqué se pueda ver un poco en la historia de Ceuta. Pues la verdad es que, efectivamente. mira, más o menos a nivel histórico está muy bien presentada tu ciudad y a mí se me sacia un poco la curiosidad, un poco. La verdad es Sí, que habría que tener mil vidas para ir a todo lugar que uno quiera, que sus sí, ojos quieran ver. además, fíjate, Ceuta tiene bueno, antes sí quería terminar un poco esa parte de, digamos que de historia, en plan, más que nada a nivel geográfico, sobre todo porque gente joven me dice, es que yo pensaba que era de Marruecos. No, Marruecos realmente como país se queda constituido si no recuerdo mal, en abril del 56, ¿vale? Entonces, quiero decir que mucho antes ya estaba Portugal, bueno, pues lo que hemos comentado antes, hasta que le da la opción a Ceuta, a los ceutíes, de elegir si quieren seguir siendo portugueses o quieren ser españoles. Y hablamos de 1640 y algo, más o menos. Sí, eso, mira, sí, sí es verdad de que nosotros no, debido a la temática de nuestro canal, como que no nos gusta como meternos de lleno en lo que es la sucia política, ¿no? Que divide a las personas, ¿no? Pero sí que Sí, más o menos estás hablando un poquitito con respeto al respecto y lo que me llega a entender de que sí que se habla mucho de que la antigüedad que tiene la ciudad de Ceuta con respecto a la cultura española, ¿no? Y yo lo que sí creo que lo que sí que en un futuro es bueno que siempre se guarde el respeto a todo, ¿no? Y que se tenga sí, en cuenta el sentimiento de las personas, ¿no? Y sobre todo, yo, mira, voy a decir una tontería que yo no sé si me equivoco o no, pero yo creo que no, porque está dicha con el corazón. Al futuro de los ceutíes, que se lo pregunten a los caballos, ¿no? claro, claro. Es Que que, siempre sobre defendemos a todo, los pueblos autóctonos, siempre defendemos a los pueblos autóctonos, y si alguna vez hay algún problema con Ceuta, pues que se haga lo mismo que se hizo en el 1600 y pico, cuando se le dio a decidir al pueblo si querían ser portugueses o españoles, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es claro, un buen trato eso o no? claro, es que además es que lo que tú dices, has dicho una cosa muy importante, que a cada cosa hay que darle su valor, y con mucho respeto, con mucho cariño. O sea, hay que recordar que el Tratado de Fez, que creo que fue en marzo de 1912, convierte a Marruecos en un protectorado de Francia, ¿vale? Y no es hasta 1956 cuando Marruecos, bueno, pues digamos que decide independizarse. O sea, se crea ya como lo conocemos hoy, ¿no? Como país, como, Sí, como yo te Marruecos. entiendo de que la gente muchas veces se crea cuentos de hadas en su cabeza y todo muchas veces hay que, a los amantes de la historia, pues sabemos ciertas cositas, ¿no? Y muchas veces las personas piensan que Marruecos fue ocupada por Francia y resulta de que no fue ocupada por Francia, sino que ya tenía una cierta monarquía con un protoestado, entre comillas, que se declaró incapaz de controlar ciertas divisiones y de facciones y de guerra, y se buscó lo que es, yo no sé hasta qué punto esto es verdad, tal como se cuenta así, ¿no? Pero sí que Sí, hubo un periodo que fue el protectorado francés en donde hubo un pacto, no hubo una ocupación, efectivamente, sino verdaderamente hubo efectivamente. un pacto entre las élites y se dejó ocupar. Más allá de eso, tampoco tengo yo toda la propiedad del mundo
más allá del vivir cerca y de ser un amante de la historia, para comprender esas cosas, ¿no? Pero mira, estamos hablando de todo un poco y más o menos hemos puesto el alrededor histórico y esto de la ciudad. Y nada, decide que no veníamos exactamente a hablar de Ceuta, aunque sí es un placer, porque yo creo que puede ser un tesoro escondido, que, que Sí, en el además tiene sentido de que magia. necesita, necesita verse. Y ¿Mm? Ceuta tiene magia y además aquí te pueden contar historias realmente que te llegas a subyugar con la ciudad, ¿no? Y aparte que, bueno, pues yo he visto fotografías de hace 30, 40, 50 años a cómo está ahora. El cambio es espectacular y para bien, ¿no? Entonces, bueno, pues sin meterme en otros linders ni nada, porque no me gusta, ya, y creo que todos nos entendemos, Ceuta es una belleza, su gente es maravillosa y de verdad que muchas veces simplemente a mí me gusta caminar y cerca del puerto, sobre todo la parte antigua, o sea, toda la parte del puerto, del pueblo marinero o cerca de la ladera del Hacho, ¿no? Pues que es donde también hay edificaciones. Es una preciosidad verlo. eh, Llegas a ver a Gibraltar, ¿no? Y desde el otro lado, donde te encuentras la otra parte, donde está el Océano Atlántico, pues ahí ya te encuentras a muy poquitos metros, lo estás viendo porque tenemos la frontera pues con Marruecos, ¿no? Llegas a ver prácticamente, no, pero bueno, divisas más o menos, castillejos, ¿no? Y bueno, es una ciudad que de verdad te enamora, te enamora. Pues la verdad es que es un placer y viajo un poco oyendo tus palabras, la verdad. Se me vuela la imaginación y un placer de oírte. Y nada, que como Sensación es mía. decíamos, que en realidad veníamos a hablar de un libro que terminaste hace un tiempo, pero que me contaste tú que tuvo ciertos problemas con el tema de la edición, que está prontito listo, y, y que lo escribiste bajo un seudónimo, ¿no, Vic? ¿Podríamos decirlo así por casualidad? Sí, es Daniel Berlan Albion, es un hombre francés, me gustó, siempre hay cosas, mira, yo el viajar lo que sí me ha hecho ha sido abrir la mente y como te decía antes, cada lugar tiene algo especial. Y bueno, pues por ejemplo, pues de Francia pues hay cosas que me gustan o como puede ser de Sudamérica otras o por ejemplo, pues no sé, de Panamá o puede ser Inglaterra. Pues, y me pareció un hombre que me gustó y lo adopté. Y, y el título, Bueno, el título es El sarcófago del guerrero. el sarcófago. ¿Tiene que ver algo con Egipto o con alguna cultura antigua? Pues supongo, ¿no? Sí, tiene que ver con Egipto mucho. De hecho, a mí siempre me fascinó mucho la cultura, la civilización egipcia. Y, y bueno, pues siempre me pareció también pues con un halo de misterio y y que te atrae, te hace también poder viajar un poco, pues cuando te metes a investigar y a estudiar un poquito su cultura, pues te fascina, ¿no? Yo me quedé bastante fascinada, pues que aunque parezca increíble, pues Egipto vivía más para la cultura del muerto que del vivo, que parece increíble, ¿no? Pero, pero así es. El Valle de los Reyes, en fin, a mí me fascinó bastante y decidí que fuese pues un poco, de hecho, África siempre me ha fascinado. En general, toda África me ha fascinado y decidí que quería que fuese allí, porque además tenía un motivo para, para que pudiese ser un punto de partida de- del libro.
¿Y quién es el protagonista de la historia? Bueno, hay varios protagonistas. En realidad hay varios protagonistas. Tampoco voy a contar mucho más porque yo creo que merece la pena leerlo. Es, es una historia, en parte es autobiográfica. Yo lo único que pretendo es sacar una sonrisa a la gente, pretendo que se distraigan, que sacan ese niño que llevamos dentro todos. No pretendo, por supuesto, es mi primer libro, no pretendo ser, por supuesto, y con un gran respeto a grandes escritores, como puede ser pues, o García Márquez, Pérez Reverte, ya no digamos si nos retrotraemos mucho más al pasado, Cervantes, pues no, para nada. Yo lo En nombre que del joven internacional ecléctico, te deseo mucha suerte porque sí sé que estás cogiendo impulso y que tienes ganas de escribir más y mucho ánimo con este primer libro. Y, ay, perdón, y bueno, y todo ha sido sacado del astral, sacado de la imaginación o fantasía, o también hay un trabajo de investigación de trasfondo. sí, hay un trasfondo, o sea, hay una parte de investigación donde yo me fui al consulado de Sudán y que me recibieron francamente bien. Yo pasé una tarde muy agradable con el cónsul, donde me estuvo pues explicando muchísimas cosas y me dejó libros, también me dejó algunos libros que tuve yo que leer, pues de su cultura, de, de su la comida, eh, mm, pues muchísimas cosas del país que me llamaron la atención, ¿no? Hay incluso de tribus de allí, ¿no? Hoy en día, porque cuando yo fui, entonces el país entero era Sudán. Ahora mismo, bueno, pues por la guerra que hubo, el país se dividió y se quedó dividido entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, ¿no? Pero es de una gran riqueza, es un país de una grandísima riqueza. Hay además tribus que tienen bueno, pues unas costumbres que nos llamarían muchísimo la atención, ¿no? Y que algunas pues son dignas de incluso de recuperar. Sincretismos entre tal vez el Islam con culturas aún más ancestrales, ¿no? Es que hay una mezcla muy grande, porque allí se dividen tantas religiones, hay pues lo que conocemos como, sobre todo entre las tribus, el chamanismo, ¿no? Es que emergen ahí muchísimos, pues ya no solamente esas religiones, sino tribus con otro tipo de creencias que no tienen nada que ver eh, con, con lo que estamos hablando en general, ¿no? Y, y que digo que no tiene nada que ver porque las creencias que tienen algunas tribus para nada es lo que hoy nos cuentan o nos dicen, ¿no? Viven totalmente aislados del mundo como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, ellos cada vez es menos, evidentemente, porque cada vez pues vamos pues internándonos más en selvas, en muchísimos poblados, donde, donde cada vez eh, no es que llegue el internet, ¿no? Como decimos así, pero cada vez va habiendo menos tribus de esta índole, pero las hay, todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan y es maravilloso encontrarte ese tipo de personas con otro concepto de la vida que no tiene nada que ver con el nuestro. ¿Y cuándo se podrá encontrar el libro de manera física? ¿Cuándo sale la primera edición? La primera edición se quiere sacar para dentro de 2 meses, más o menos, porque se está concretando un poco eh, con, con dos editoriales. Entonces, según al acuerdo que se llegue, pues así lo haremos, ¿no?
Hola, buenas tardes. Me ha Buenas sorprendido, tardes. he visto el móvil y digo, ¿qué está pasando aquí? Buenas tardes, Mati. Muy buenas tardes. Estamos entrevistando un poco a Vic porque hubo la pasada noche un poco de interferencia y queríamos Vale, hacerle una entrevista perfecto. bien hecha. Muy buenas noches, Mati. Un abrazo. Buenas noches, Mati. Pues Vic, y a ver, mm, entonces me has dicho que dentro de un mes o 2 meses está ya la primera edición del libro, ¿no? Efectivamente, sí. Y se puede adquirir por soporte informático con anticipación. Las Sí, personas que se pongan en contacto contigo y a través del Coven Internacional Ecléctico y a través de Telegram. sí, sí. De hecho, se va a sacar la semana que viene. El precio va a ser de 4 euros. Es un precio muy asequible pues para todo el mundo. Mm, y bueno, pues por lo menos es como una avanzadilla de lo que vendrá después. El libro además tiene una opción, o sea, se deja una puerta a que hay una continuación, ¿vale? Entonces vamos a ver la acogida que tiene, porque la verdad es que, bueno, pues tiene, como te comenté, que tiene parte autobiográfica y otra parte efectivamente documentada y otra parte totalmente donde dejo volar la imaginación. Yo espero que las personas lo disfruten, que les guste y que deseen, pues, que se queden con las ganas de más, ¿no? Pues lo que más nos quieras contar un poquito así del libro, el tiempo que tardaste en escribirlo, lo que a ti te apetezca, porque me Sí, parece que está bastante bien. ¿Sí? sí, mira, el libro yo, bueno, lo escribí hace un tiempo, lo escribí hace me costó 2 años en escribirlo, o sea, y además estaba yo fuera de España cuando prácticamente lo terminé. Disfruté mucho con ese libro, disfruté muchísimo porque me hizo recordar cosas pues porque yo era una niña bastante hiperactiva, para decirlas. Realmente las trastadas que aparecen ahí son, son realmente mías, ¿no? Y, y bueno, pues ahí conjugué un poco pues lo que hablábamos antes, pues esa parte de imaginación, esa parte documentada, como esas tribus, por ejemplo, la, hay una, digamos que hay una lucha, la lucha del brazalete, que eso no tiene nada que ver y que en parte tiene, porque se cubren con cenizas de lo que llaman ellos sus antepasados. O sea, hay cosas muy interesantes, ¿no? Y, y yo disfruté mucho en ese sentido porque me hizo revivir muchas cosas de la niñez y por otro lado porque estaba haciendo algo que realmente además a mí me gusta muchísimo y que espero que un día, pues, no, un día muy cercano, pueda seguir pudiendo escribir. Es una Pues historia, aunque va dirigida, lo pueden leer pues chavales de 14, de 15 años, pero lo pueden leer también adultos, eh, un poco por eso, ¿no? Porque aunque es una historia, hay varios, digamos que no es un personaje principal, sino que son varios. Pues lo que yo he pretendido es compartir ese niño que yo he llevado o que llevamos todos dentro. Pues impaciente ya por leer la obra, El sarcófago del guerrero y nada, da las gracias, muchas gracias Vic por todo lo que haces por el grupo, desearte muy buena suerte en tu camino como escritora y tienes todo nuestro apoyo y mandarte un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Yo espero que os guste este viaje al corazón de África, que llevará a descubrir pues un emocionante enigma y
y que lo podáis disfrutar, que os guste, y muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista que he tenido contigo. ¡Salud!